Muy buenas tardes, saludo, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la novena de las conferencias enmarcadas dentro de este ciclo que en este curso 2024-2025 ponemos en valor. El valor de la cultura. Bueno, vamos a saludar como siempre y a dar la bienvenida a nuestro protagonista de hoy, al médico cardiólogo Juan Luján Martínez. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo, una vez más, aquí en este ciclo de conferencias con Aluex. Y con él nos vamos a marchar con esta conferencia a comernos ya, después de esta conferencia, a comernos ya el turrón y los polvorones. Bueno, no sé si nos dará algún consejo sobre la copiosa alimentación y cómo nos puede afectar a nuestra salud en estas fechas navideñas. Regresaremos después de la Navidad, un poco más hinchados, en el bolsillo seguro que no. Ya será el 13 de enero cuando en esa ocasión hablaremos de arte con nuestro querido Diego Quirós, ya saben, licenciado en Historia Medieval y también un fijo de este ciclo de conferencias. Saludamos también, como no, a la Junta Directiva de la Asociación, con Juan José Caravaca, con su presidente en nombre de toda la Junta Directiva y también en nombre de los socios y socias. Bueno, bienvenido también a las personas que están haciendo, a los intérpretes en lengua de signos, que ya saben, desde finales del curso pasado y durante todo este curso nos están acompañando pues para que estas conferencias, este ciclo, llegue también a las personas sordas y, como no nos cansamos en decir, verdaderamente, de verdad, el conocimiento y la difusión rompan barreras y sean inclusivos y accesibles. Bueno, por supuesto también a Carmela y Adela, ya saben, son las compañeras que graban todas y cada una de estas conferencias para que después todos podamos volver a verlas, o para aquellas personas que no han podido acudir presencialmente, físicamente aquí, puedan verla, ya saben, en la página web de Aluex y también en la de la Diputación Provincial de Albacete. Por supuesto, al miembro de la Junta Directiva de Aluex, a Paco, que realiza todas esas fotografías que también ilustran las redes sociales de esta asociación, y a los compañeros de los medios de comunicación, especialmente a la Tribuna de Albacete, que hace semanalmente esas entrevistas a nuestros conferenciantes y que mañana mismo, mañana martes, todos ustedes pueden leer en la contraportada de este periódico, bueno, así como al resto de medios que se hacen eco de este ciclo de conferencias. Y por supuesto, como no, a la segunda alma, ¿no? de este ciclo de conferencias, a todos ustedes, a todas esas personas que lunes tras lunes nos acompañan en este salón de actos de la Diputación Provincial de Albacete. Bueno, con esta conferencia cerramos este miniciclo que se ha dedicado a la medicina y a la salud, y en el que, si recuerdan, aquellos que hayan venido todos estos últimos lunes, hemos hablado de la historia de la cirugía, además Julio Virseda, que hoy nos acompaña, con él inaugurábamos este miniciclo. También hemos hablado de nuestros ojos, del suelo pélvico, ¿verdad? Con esa importancia que nuestra pasada conferenciante Soraya le daba y, bueno, que nos contaba y todo lo que debemos hacer al respecto. Y hoy vamos a acabar hablando de nuestro corazón, entre otras muchas cosas. Bueno, les voy a presentar ya a nuestro protagonista de hoy. Nació en 1967 en Madrid, pero con tan solo 7 años vino a vivir a Albacete, por lo que él siempre dice que es albaceteño, ¿no? Si es que es así. Con 7 años, correcto. Albaceteño. Bueno, estudió en el Colegio de los Padres Escolapios. Es licenciado en Medicina por la Facultad de Murcia. En octubre de 1992 realizó la prueba selectiva del Ministerio de Sanidad para la obtención del título de especialista, bueno, lo que todos conocemos como MIR, y ocupó la plaza de médico interno residente en cardiología en el Hospital General Universitario
de Alicante. Se incorporó a la sección de cardiología del Hospital General de Elche. En abril de 2008 pasó a formar parte del servicio de cardiología del Hospital USP San Jaime de Torrevieja, donde desarrolló su actividad asistencial durante más de 15 años. Ya en marzo de 2024 inició una nueva etapa profesional, en este caso a cargo del servicio de cardiología del Hospital Vitas de Alicante, conocido como Perpetuo Socorro. Correcto. Ha sido colaborador honorífico del Departamento de Medicina Clínica de la Universidad Miguel Hernández, también miembro de la Sociedad Española de Cardiología y de la Junta Directiva de la Sociedad Valenciana de Cardiología. Bien, con el título Enfermedad coronaria, hasta aquí hemos llegado. Y permítanos, pero esto de hasta aquí hemos llegado, nos lo tienes que explicar después. Es fácil. Porque más de uno ha preguntado que con esto a qué nos referíamos. Bueno, es para crear un poco de incertidumbre. Bueno, Juan Luján nos hablará de la enfermedad coronaria como ejemplo para mostrar cómo el conocimiento aplicado y las innovaciones tecnológicas han contribuido a conseguir un efecto beneficioso en términos de salud, tanto a nivel individual como también a nivel poblacional. Nos hablará también del origen y de la naturaleza de esta enfermedad, de algunos antecedentes históricos y de cómo ha mejorado su tratamiento y su diagnóstico, entre otras muchas cosas. Así que por mi parte nada más, y ahora ya sí que vamos a escuchar esta conferencia, vamos a recibirle con un fuerte aplauso. Bueno, pues ante todo agradecer estas palabras de bienvenida, agradecer a Luis que nos podamos ver aquí otra vez, que hayan contado conmigo de nuevo y por supuesto agradeceros a todos los que estáis aquí esta tarde para escucharme. Entonces, cuando me dijeron que tenía que dar una charla dentro del ciclo de la medicina al servicio de la salud, pensé que este era un tema interesante porque es una patología muy frecuente, la enfermedad coronaria, que ya sé que hay gente en la sala que la ha padecido. Y además es un buen ejemplo de cómo los avances tecnológicos de los últimos 60 años han ayudado a transformar el diagnóstico, el pronóstico, cómo vivimos esta enfermedad. En realidad, aunque hay descripciones en textos clásicos muy antiguos y se sabe por hallazgos en momias de que hay enfermedad arterial ya desde la edad antigua, vamos a empezar con lo que sería lo que se considera primera publicación científica porque fue una revista médica. Y fue William Heberden, un médico inglés de los más reputados de su época en Londres, el que hizo una descripción en una revista que entonces estaba empezando, Medical Transactions, del Colegio de Médicos de Londres, nada más y nada menos que en 1772, finales del siglo XVIII. Y vale la pena, el título del artículo es un relato de un desorden en el pecho. Vale la pena que leamos un par de párrafos. Existe un trastorno del pecho marcado por unos fuertes y peculiares síntomas de gran importancia por la clase de peligro que se le asocia, no extremadamente infrecuente, que merece ser mencionado en detalle. Su localización, la sensación de estrangulamiento y la ansiedad que la acompaña hacen que no sea inadecuado llamarle angina pectoris, porque entonces la lengua de la ciencia era el latín. Los afectados por él notan súbitamente mientras caminan, especialmente si es cuesta arriba, justo después de comer, una dolorosa y muy desagradable sensación en el pecho que parece como si fuera a extinguir la vida si se incrementase o continuase. Pero en el momento que permanecen en reposo, todo este desasosiego desaparece. En todos los demás aspectos, los pacientes están, al inicio de este trastorno, perfectamente bien, y en particular no tienen falta de aire, de la cual se diferencia totalmente. También se extiende muy frecuentemente desde el pecho a la mitad del brazo izquierdo. Y la verdad es que en 2 párrafos pues nos ha resumido las características básicas de la angina de pecho. Lo primero es la sensación. Estrangulamiento. Es como si alguien no te dejase respirar, ¿no? El aire no puede pasar. Hay alguien que te impide que respires. Lo siguiente es la sensación de gravedad. Muchos pacientes a veces lo describen como dolor, pero otras veces no saben lo que les está pasando, pero saben que es algo muy grave, se encuentran muy mal. Lo siguiente es la relación con los esfuerzos físicos. Los pacientes ven que cuando hacen algo físico se encuentran peor y si se paran y descansan acaba cediendo.
es una cosa súbita. El paciente está bien y de repente se encuentra fatal. Y momentos después puede ser que se encuentre otra vez bien. O sea que es un cambio muy súbito. Se atreve incluso a distinguirlo de la falta de aire, que eso a veces no es tan sencillo, pero bueno, él se atreve a distinguirlo. Y una cosa que es muy típica, que la gente siempre se queda con esto, que es la relación al brazo izquierdo, aunque es verdad que esto es un dato inconstante, no siempre aparece este tipo de irradiación. Angina pectoris es de latín y viene del griego ancone, que significa estrangular. De hecho, lo que conocemos como anginas vulgarmente, las amigdalitis, es por la misma sensación de ahogo, de que no puedes respirar. Y en realidad es un síntoma. Aquí hemos estado hablando todo el rato de como si fuera una enfermedad, para simplificarlo, pero en realidad la angina es un síntoma, como puede ser la cefalea o el dolor de cabeza. Puede haber varias enfermedades detrás del mismo síntoma o incluso a veces ni siquiera una enfermedad claramente. Pero para simplificarlo, pues hablaremos indistintamente de angina de pecho y de enfermedad coronaria, síndromes coronarios agudos, infarto. De la misma época que Herbert Dennis John Hunter, que era cirujano y anatomista también famoso, y tuvieron la suerte de que un paciente que padecía la enfermedad se ofreció, digamos, como voluntario a que cuando él falleciese pudieran investigar, hacer una necropsia, intentar ver qué estaba pasando. Y ellos así lo hicieron, pero no descubrieron nada, no fueron capaces de encontrar nada con lo que relacionarlo. Es cierto que entonces se relacionaban los problemas cardíacos con alteraciones del ritmo y muchas veces en estos pacientes no había alteraciones del ritmo, con lo cual pensaban que igual no era un problema cardíaco. Y parece ser que incluso, por lo que nos cuentan también los textos, no está muy claro si llegaron a examinar las arterias coronarias. Entonces, parece que tenían la descripción clínica, pero no tenían mucha idea de por qué. Y Edward Jenner, que sería famoso por la vacuna, por eso están las vaquitas ahí en el cuadro, porque es el médico que describió lo de la vacuna, era un discípulo de ellos. Y resulta que el propio John Hunter padecía la enfermedad y padeció una muerte súbita después de un problema, parece que profesional, una discusión, un episodio de estrés. Y fue Edward Jenner también el que le hizo la autopsia, pero este sí que iba ya con un poco más de idea y describía una serie de cambios en las arterias coronarias. Entonces se llamaba osificación. Las arterias estaban con más calcio, más duras, y él ya pensaba que esto podría ser el origen del problema. Estamos hablando todo el rato de las arterias coronarias. Está bien que nos paremos a ver qué es eso de las arterias coronarias. El corazón es un músculo, es una bomba que succiona y expulsa un líquido que es la sangre, y ese movimiento muscular tiene que estar nutrido por unas arterias. Tenemos una arteria principal coronaria derecha, para la parte inferior y más anterior del lado derecho del corazón, y una coronaria izquierda para la parte más anterior lateral y la parte más posterior habitualmente. Y esas son las arterias que llevan la sangre al músculo cardíaco. Este sería un diagrama y esta sería, digamos, una pieza anatómica. Se ven que son unas arterias que van en la superficie, que no son muy gruesas. Estamos hablando de 2-3 milímetros de calibre en su origen. Y el origen aquí se puede ver bien es en la raíz de la aorta. De ahí salen los troncos principales. Si lo inyectásemos contraste, veríamos que todas las arterias van dando unas ramitas pequeñas que van penetrando y van irrigando todo el músculo y nutriéndolo. Pues bien, ahora que ya sabemos lo que son las arterias coronarias, podemos seguir con nuestro recorrido histórico. En 1812, John Warren, que estaba iniciando el New England Journal of Medicine, que es una revista que actualmente es de las más importantes en la medicina, pues hizo una recopilación de su propia experiencia de lo que sabía de esta enfermedad. Era el número 1 del volumen 1 del New England, en 1812, y él lo que describió es que era una enfermedad masculina, con predominancia en hombres, que se relacionaba con el esfuerzo, como ya se había descrito clásicamente, que se podía relacionar con muerte súbita. Los pacientes que tenían estos síntomas a veces se morían de repente, y describía también los cambios en las arterias. Pero esto era un poco discutido porque a veces había cambios y a veces no, con lo cual no quedaba muy claro qué papel jugaba esto. Y por supuesto, no había un tratamiento específico. Sangrías, reposo y analgésicos, cintura de opio. Tiene que pasar bastante tiempo, ya a finales del siglo XIX, para que ya de relatos y descripciones de casos clínicos pasemos a lo que son experimentos, estudios experimentales. Lo hacían con perros, ligaban la arteria coronaria
¿vale? Y veían qué pasaba con el corazón, si se producían cambios en el corazón, en la función. Entonces, una de las cosas que veían que pasaba es que cuando ligaban la arteria, este sería el funcionamiento normal del corazón. Como hemos dicho, succiona y expulsa líquido. Eso significa un funcionamiento coordinado, con válvulas que se abren, que se cierran, con un sistema eléctrico que lo coordina. Por lo que veían es que cuando se ligaba una arteria, una de las cosas que podía pasar es que el corazón se descoordinaba totalmente, la contracción se convertía en un temblor, aquello no era nada efectivo y la actividad eléctrica estaba totalmente desorganizada. Esto es lo que suele pasar en la muerte súbita. Se produce una fibrilación ventricular que llamamos y el corazón entra en parada, en lo que se suele producir la muerte súbita en los síndromes coronarios agudos. He traído aquí a este hombre, a Karl Weiger, que era un médico alemán que no es muy conocido, probablemente porque era del entorno, digamos, no anglosajón, y él parece que se dedicaba un poco a lo que hacía Ramón y Cajal, que es preparaciones de tejidos y observar en estos tejidos qué aspecto tenían e intentar sacar conclusiones de eso. Y entonces está muy bien porque él en esta época ya va a dar una teoría de qué es lo que estaba pasando, que se acerca bastante a la realidad, a lo que está pasando, que es que él veía que había coágulos dentro de las arterias, que esos coágulos que se formaban ahí producían una oclusión del vaso y que eso era la consecuencia, la causa de que hubiera un daño en el músculo cardíaco. De hecho, es el primero que habla de infarto del músculo cardíaco. O sea que él prácticamente con su preparación histológica hacía una descripción muy aproximada de qué es lo que está pasando en un infarto, en un síndrome coronario agudo. En definitiva, la enfermedad de las arterias es en realidad una enfermedad de la pared de la arteria. La pared de la arteria, que la podemos imaginar como una mucosa, como lo que tenemos dentro de la boca, pues puede tener cambios inflamatorios porque hay un estrés hemodinámico, si la tensión está más alta, por el tabaco, por si hay más colesterol en la sangre se van produciendo depósitos y todo eso va provocando unos cambios en la arteria que la inflama y si se produce una cosa, digamos, progresiva a lo largo del tiempo, sin sobresaltos, pues esa arteria se puede ir estrechando de tal forma que prácticamente hasta el final no hay ningún tipo de síntomas e incluso si es un proceso muy gradual, a lo mejor ni siquiera eso. Pero no siempre sucede así, sino que en ocasiones tenemos que la pared de la arteria está inflamada, está enferma y en algún momento eso se pone en contacto con la sangre y produce la formación de un coágulo. Y aquí se produce un cambio súbito, se produce una obstrucción del vaso que aparece de repente. Y eso es lo que da lugar a los síndromes coronarios agudos y a los infartos. Pasamos ya, digamos, a principios del siglo XX. Este es un médico americano, James Herrick, que también hace una recopilación. Aquí cada vez tenían más claro que el problema de los síndromes coronarios agudos era un problema con las arterias coronarias. Él sigue haciendo descripciones de sus casos, de lo que veían, pero el tratamiento sigue siendo muy limitado y lo que sí que aportó es el uso del electrocardiograma para el diagnóstico. Esto estamos en 1919. Recordemos que ya lo vimos el año pasado cuando hablamos del electro, que el electro entonces era una cosa todavía muy experimental para hacerlo en un centro universitario, en fin, no era nada aplicable clínicamente. Y de hecho, hasta 1928 no aparece un aparato que digamos que puede aproximarse a lo que entendemos hoy por un electro, un aparato portátil de 25 kilos con una batería de 6 voltios auxiliar. Pero bueno, por lo menos él ya empezó a aportar algo más para el diagnóstico de la enfermedad. Y desgraciadamente no tenemos mucho más que decir. Hasta los años 60 no había mucho más que todo esto que estamos hablando. Entonces he puesto esta diapositiva porque es un resumen. Aquí tenemos de 1950 a 2020 lo que va pasando y la mortalidad en el otro eje, muertes por 100.000 habitantes. Y vemos cómo con cada cosa, con cada aportación, al final la mortalidad va a ir disminuyendo. ¿Vale? Entonces vamos a ver algunos de estos acontecimientos, cómo fueron desarrollándose. Vamos a empezar con este hombre, John Gibbon, que era un cirujano americano, que entonces se dedicaba o estaba dentro de una unidad que trataba el tromboembolismo pulmonar. En el tromboembolismo pulmonar lo que sucede es que hay un trombo que habitualmente viene de la pierna, que acaba en las cavidades derechas del corazón y puede ir al pulmón, con lo cual se produce
se ocasiona una zona del pulmón que no está funcionando y si es una zona muy importante, pues puede ser un cuadro muy grave. Entonces, cuando los pacientes estaban muy mal, porque era un cuadro muy grave y ya no se podía hacer nada más por ellos, pues se intentaba operarlos para extraer el coágulo. Pero claro, esto era un desastre porque era una cirugía muy agresiva, los pacientes estaban fatal, entonces pues todos los pacientes se morían. Y se ve que este hombre lo pasó muy mal y empezó a pensar que esto habría que hacerlo de otra manera, que así no iba a funcionar nunca. Y lo que él pensó fue en que habría que hacer algún tipo de dispositivo que pudiera hacer la función del corazón y el pulmón de tal manera que pudiéramos sacar la sangre del sistema sanguíneo antes de llegar al corazón, pasarla por el dispositivo, donde se pudiera impulsar y oxigenar y devolverla a la aorta. Con esto conseguíamos primero que el paciente siguiera teniendo un soporte, que no entrase en parada cardíaca, digamos, sin funcionalidad. Y por otro lado, el corazón se volvía un órgano accesible para operarlo, porque hasta entonces era un órgano intocable, no se podía tocar, salvo cosas muy concretas que se pudieran hacer con el corazón funcionando, era intocable. Y la verdad es que hemos de agradecerle al hombre que fuera bastante tenaz, porque a pesar de que mucha gente le diría que eso era imposible, que era muy difícil, él estuvo en 3 universidades distintas, se casó, tuvo hijos, acabó su residencia, se fue a la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, al cabo de 23 años fue capaz de presentar un aparato parecido a este, que era lo que se llamó la máquina corazón y pulmón, que conseguía esto, que pasar la sangre del paciente a esta máquina y devolverla al cuerpo del paciente, permitiendo así que se pudiera actuar sobre el corazón. Y de hecho, pues las máquinas actuales, aunque son muy sofisticadas y perfeccionadas, básicamente se basan en el mismo sistema. Entonces, esto es una cosa que ahora mismo la vamos a dejar aquí, pero vamos a ver lo importante que resulta después. Hay que recordar que en esa época también, en 1958, se estaba haciendo la técnica de los cateterismos. El tubito este de plástico que se mete por las arterias, ¿vale? Y que entonces se empleaba para ver, inyectar contraste y ver las grandes arterias. Esta sería una ortografía para ver la aorta. Y vimos también el año pasado como el doctor Sons en la Cleveland Clinic, casi que sin querer, porque se pensaba que si esto se introducía en una coronaria el paciente se moría siempre, pues vio que no, que era posible, que se podía hacer este mismo procedimiento de la arteriografía a nivel de las coronarias. Habría que emplear catéteres especiales con un diseño especial, pero era posible inyectar contraste y ver la anatomía de las arterias coronarias. Este es otro pasito que veremos después todo lo que permite. Quizás el protagonista de hoy más destacado sería René Favaloro, un cirujano argentino. Aquí le vemos una foto con el doctor Sons de Cleveland y que realmente es una figura que por sí sola daría para, yo creo que para hacer una serie de televisión, mucho mejor de las que vemos ahora. René Favaloro era argentino, de la ciudad de La Plata, cerca de Buenos Aires. Parece que tenía un tío médico que eso fue un poco lo que le focalizó en la medicina. Y era una persona, parece que bastante brillante, tenía 2 cirujanos torácicos que eran sus mentores. Y llegó un momento, cuando acabó su formación, que iba a empezar a trabajar en el hospital, pero parece que en el contrato que le ofrecieron había alguna cláusula que tenía que como darle apoyo siempre al gobierno, al partido en el poder, que entonces era el partido peronista. El caso es que no le debió resultar muy claro aquello y prefirió no firmarlo y renunciar a eso y acabó en un pequeño pueblecito de La Pampa, muy al sur de Argentina, que era el único trabajo que entonces encontró disponible para él, haciendo de médico rural. Pero lejos de amargarse o de abandonarse o de estar, digamos, desengañado, la verdad es que allí hizo una labor muy buena, todos en el pueblo estaban muy contentos con él, hacía pequeñas cirugías, incluso nos dicen que tenía lo que ahora llamaríamos un banco de sangre virtual. Se sabían los grupos de sangre de los vecinos y si le hacía falta sangre para una intervención los podía llamar. 10 años después de estar allí, en un pueblo que ahora estará, según Google, unos 3.500 habitantes, entonces sería mucho menos, pues se ve que sus mentores todavía se acordaban de él y consiguieron mandarlo a la Cleveland Clinic para que hiciera allí un periodo de formación. Se puso allí a trabajar, inicialmente como ayudante, claro, y fue aprendiendo todas las técnicas que hacían los cirujanos allí, trabajaba con el doctor Sons para entender bien las coronografías y al final también se
centró mucho en ver cómo funcionaba la máquina de corazón y pulmón. Total, que al final acabó totalmente integrado en el equipo y colaborado con ellos. Esto es un gráfico elaborado por él, donde están las arterias enfermas, distintas técnicas con parche que entonces estaban ensayando, un parche para reparar la arteria coronaria, una sustitución de la arteria por una vena, en fin, distintas técnicas. Al final, lo que vemos en aquel lado, que es un empalme sobre la arteria enferma, va a ser la técnica que mejor va a funcionar. Y como hemos dicho antes, esto va a ser posible porque teníamos la máquina que había diseñado antes, si no hubiera sido materialmente imposible, nada de esto hubiera podido hacerse. Entonces, gracias a este desarrollo de la coronografía y de la máquina de corazón y pulmón, se podía hacer lo que se llamaba una cirugía de corazón abierto, y entonces lo que hacían era lo que se llama un bypass en inglés, literalmente sería una circunvalación, que es con un trocito de vena de la pierna, de la safena, el extremo proximal se cose en la aorta y de ahí se lleva con la vena distalmente a donde está el stop. Si está en la arteria enferma, donde está la oclusión, llevamos la sangre más allá, distalmente, gracias a este trocito de vena. Estas técnicas se fueron perfeccionando y también se pueden hacer empalmes con arteria, que sería un bypass de arteria radial sacado del brazo, del antebrazo, e incluso bypass de mamaria, que es una arteria que está en la pared del tórax, que se puede, digamos, el extremo proximal ya sale desde arriba y basta empalmar el extremo desde abajo. Realmente gran mérito de este equipo es que consiguieron desarrollar este tratamiento como algo que estuviera disponible para todos los pacientes. Este es un artículo, el más famoso de ellos, que es su aplicación en pacientes con infarto agudo de miocardio. Se podía hacer esta cirugía en pacientes que acababan de sufrir un infarto. Entonces, realmente la razón de su éxito fue que fueron persistentes, porque había habido cirujanos que ya habían hecho algún tipo de bypass, pero o bien no les había funcionado, o habían hecho un caso, lo habían abandonado, no habían publicado nada. Y en cambio ellos sí que fueron perfeccionando, insistiendo y publicando, y eso fue lo que pudieran desarrollar todo este tratamiento. Y hay que entender que entonces, como no había ningún tratamiento, esto fue un auténtico boom. De repente los pacientes coronarios, que hasta entonces solo podías ofrecerles reposo, podían tener un tratamiento con el cual pudieran por lo menos minimizar los síntomas y poder intentar llevar una vida normal. Era muy importante la propia personalidad de Favaloro, que siempre tuvo claro que aunque él siempre salía como cirujano estrella, lo importante era el trabajo en equipo y de hecho su propia trayectoria vital. René Favaloro, lo normal que hubiéramos hecho todos es haber continuado en Estados Unidos siendo un cirujano de mucha fama y mucho dinero, y sin embargo pocos años después se volvió a Argentina a formar un instituto, una fundación para formar nuevos médicos, para seguir atendiendo pacientes privados, pacientes con buenos recursos. O sea que realmente era una persona que iba mucho más allá de lo que era una técnica. Y esto fue pues un gran cambio en el tratamiento de la enfermedad coronaria. Hemos visto pues en 1954 la primera cirugía de corazón abierto, en el 58 los cateterismos con SONS y en el 69 la gran aportación de la cirugía de bypass, el cambio que eso supuso para poder tratar a los pacientes, ofrecerles algo. Y entonces ahora nos vamos a ir para dos cosas que ahora las vemos como muy normales, como muy básicas, pero que entonces no existían. Estamos hablando de las unidades coronarias y de los factores de riesgo. Cuando pensamos en una unidad coronaria o en una UCI, que es en España donde se hace esto, esto es la primera imagen que viene a nuestra mente, pues una cosa con unas cámaras muy bien, muchos aparatos, mucha gente alrededor, pero entonces los enfermos con un infarto ingresaban en un hospital, que era una cosa más parecida a esto. Incluso a veces, como eran pacientes que se consideraba que estaban muy delicados, se les ponía un poco para que no estuvieran mezclados con todos en sitios más tranquilos, como más apartados, ¿vale? ¿Y qué pasaba? Pues que Desmond Julian, que es un médico británico que se formó en la Marina y que acabó trabajando en Sydney, en Australia, se dio cuenta que estos pacientes agudos con el infarto pues no podían estar así, que había que tratarlos de otra manera. Entonces él lo que proponía era, y lo que hizo en Australia, que lo primero que había que hacer era monitorizar el ritmo cardíaco del paciente porque tenían arritmias precoces. Entonces monitorizar se parecía a esto, no es como ahora que es todo mucho más sencillo. Lógicamente,
aparte de motorizarlos, había que poder tratarlos. Necesitamos un desfibrilador disponible para poder darle un tratamiento en el caso de que lo necesitasen. Y el desfibrilador entonces era algo parecido a esto, no lo que tenemos ahora. Y quizás lo más importante es que tenías que tener personal entrenado, que pudiera reconocer las complicaciones, que pudiera darle un tratamiento rápido. Eso quizás era la parte más efectiva de todo. Y el resultado de todo esto es que, de repente, por los enfermos con un infarto eran atendidos en lo que todos vemos como supernatural, que es una UCI, una unidad coronaria. Y, como todos los cambios, pues hubo incluso una cierta resistencia inicial. He puesto la frase en inglés, frightened to death, porque sería, digamos, el equivalente nuestro a un susto de muerte. Había gente que decía entonces que el tener estos pacientes tan delicados, con tanta gente alrededor, tantos aparatos, que eso iba a ser contraproducente, que iban a ir peor. Pero ¿qué pasaba? Que en cuanto se aplicaban en un hospital, veían que había hasta un 30% menor de mortalidad, que muchos pacientes conseguían salir vivos del hospital. Entonces rápidamente se fue imponiendo en todos los hospitales. Y el otro dato que vamos a ver es el estudio Framingham. Framingham es una pequeña ciudad de 95.000 habitantes que está cerca de Boston, donde ya se habían hecho alguna encuesta médica y, bueno, pues se decidió en ese momento pues que había que hacer algo. Cuando digo había que hacer algo, me refiero a que estamos en 1948 y la guerra ya se ha acabado y las enfermedades infecciosas están mejor controladas porque tienen antibióticos, pero resulta que tienen una gran epidemia de enfermedades cardiovasculares y no hay ningún tratamiento. Entonces, en el año 1948, Harry Truman, el presidente, publica un acta nacional donde dice que hay que hacer algo para cambiar esto. Eso no puede seguir así. Y el Instituto Nacional de Corazón, Pulmón y la Sangre es el que decide o el encargado de llevar a cabo un estudio que se llamará el estudio Framingham. Hemos dicho que tenía una alta incidencia cardiovascular y que no había tratamientos, ¿vale? ¿En qué consiste el estudio? Bueno, el estudio Framingham significa que había que trabajar con médicos clínicos, pero también con epidemiólogos, médicos que te ayudan a decir de dónde proviene la enfermedad, cómo se ha originado, cómo se asocia, y estadísticos, porque iba a haber un montón de datos para tratar. Esto, digamos, que no era lo habitual hasta entonces en un estudio científico, no era algo que se hiciera habitualmente. Y se reclutaron más de 5.000 personas de esta ciudad, de 28 a 62 años, y lo que se hacía, bueno, luego aparecieron una segunda y tercera generación en años posteriores, y lo que se hacían eran estudios, digamos, de salud periódicamente, regularmente. ¿Qué es lo que se hacía? Por ver qué le iba pasando a la gente. Con el tiempo, la gente le iban pasando cosas, pues uno tenía un ictus, otro tenía un infarto, y veían un poco qué antecedentes y qué problemas de salud tenían, ¿vale? Lógicamente, esto llevó su tiempo, pero en 1961 publican el primer artículo que es Factores de riesgo en el desarrollo de la enfermedad coronaria. 6 años de experiencia de 6 años de seguimiento, ¿vale? Y aquí, ¿qué dicen ellos? Pues bueno, pues que lo que sabemos ya todos, que la hipertensión arterial, el colesterol alto, el tabaquismo, la diabetes, los antecedentes familiares de enfermedad coronaria, el sexo masculino, todo eso son factores de riesgo. ¿Qué es eso de un factor de riesgo? Porque ahora parece como que nos suena mucho. He puesto esta foto para intentar un poco hacer una metáfora. Tenemos un trabajador con casco y otro sin casco, ¿vale? Entonces, ¿qué es un factor de riesgo? Pues es algo que podemos identificar. Podemos ver quién lleva casco, igual que podemos ver quién tiene la tensión alta. Es algo que podemos medir, podemos cuantificarlo. Y como podemos identificarlo y medirlo, nos puede permitir predecir qué es lo que va a pasar. Quién tiene más riesgo de que le pasen cosas o no. En este caso será el trabajador sin el casco. No siempre, pero puede ayudar a identificar causas. ¿Por qué está pasando esto? ¿Cuál es la causa? Hacer una teoría de cuál es el origen de la enfermedad. Y, muy importante, se puede modificar. Podemos modificar, ponerle casco al trabajador que no lo tiene y ver qué es lo que pasa, ¿vale? Entonces, este concepto de riesgo atribuible pues va a cambiar también todo lo que es un poco la actitud frente a la enfermedad cardiovascular. Y es algo que ahora tenemos como súper asumido en nuestra cultura, pero que entonces es una cosa totalmente novedosa. La consecuencia directa del estudio Framingham fue que en 1972
se hizo un programa de educación para la hipertensión a nivel nacional en Estados Unidos, claro. Lo primero era formar a los profesionales, porque entonces no se conocía tanto sobre la hipertensión, no estaba muy claro si había que tratarlo siempre, que a lo mejor era perjudicial. Entonces hubo que hacer una formación de profesionales para que los profesionales realmente supieran que existían estos factores de riesgo y que había que modificarlos. Campañas publicitarias para la población, para que la gente supiera cómo de importante es y cómo de peligroso es, que la gente tuviera esa información, el público. Hay que colaborar con sociedades científicas, hacer guías clínicas para que los profesionales sepan lo que tienen que hacer, qué instrucciones tienen que seguir. Y colaborar también con la industria. Se necesita desarrollar tratamientos para todo esto, entonces hay que orientar todos los esfuerzos de la industria en ese sentido. Incluso en Estados Unidos había áreas geográficas, concretamente el sudeste, donde la incidencia de hipertensión era muy alta. Entonces, ahí tenían que hacer incluso actuaciones específicas para esas áreas. Y lo más importante para nosotros es que todo esto se fue copiando y trasladando a otros países, con lo cual nosotros lo único que tuvimos que hacer era copiar todo este tipo de programas y aplicarlos. Hemos dado pues 2 pasitos más y ahora nos vamos a ir a 1977 y 1985, los años 80 en general, para ver nuevos tratamientos. Este protagonista ya lo vimos también el año pasado, un médico de origen alemán que acabó trabajando en Zúrich, en Suiza, y que se dedicó a trabajar con catéteres. Y su gran innovación fue que diseñó unos catéteres con un globito en la punta, de forma pues, muy artesanal inicialmente, claro, y esto lo fue aplicando en donde él trabajaba, que eran las arterias de las piernas, en su caso inicialmente tratando estenosis, una estrechez en la arteria femoral, pero después de hacer estudios experimentales con perros, pues en 1937 hace un primer caso tratado con angioplasta coronaria, que es esta técnica de introducir el catéter con el baloncito, hinchar el balón y esta estrechez que se veía ahí en la arteria se conseguía disminuir y se veía que eso aguantaba, persistía con el tiempo y podía servir como un tratamiento eficaz y que se podía aplicar rápidamente y sin tener que montar, digamos, una cirugía cardíaca que siempre necesita más requerimientos. Entonces, esto, igual que había pasado con el bypass, pues fue un cambio radical, porque además fue una técnica que se extendió también rápidamente por todos los centros y se convirtió en un tratamiento principal de los síndromes coronarios agudos. Nuestro siguiente protagonista va a ser el coágulo, porque ya hemos dicho antes que en los síndromes coronarios agudos normalmente el problema que tenemos es que se forma un coágulo así de repente y que hay un estado ahí de hipercoagulabilidad, ¿vale? Cuando hablamos de un coágulo hay que tener en cuenta que tenemos un sistema en la sangre, que en realidad es un sistema de defensa, con células rojas, con plaquetas, con un montón de sustancias que hay en la sangre que forman parte del sistema de coagulación, la trombina, el fibrinógeno, y todo eso forma coágulos ante unos estímulos determinados. Pero como en todos los sistemas biológicos, tenemos el contrario, la fibrinolisis, que lo que hace es también con sustancias que tenemos en la sangre o determinadas células sanguíneas, crear un sistema que lo que hace es disolver los coágulos. E incluso este sistema de la fibrinolisis también tiene sus pros y sus contras, quiero decir, sus estímulos y sus inhibidores. O sea que hay un equilibrio ahí muy complejo para intentar que no tengamos ni complicaciones por trombos ni complicaciones por hemorragia. ¿Por qué cuento todo esto? Pues porque en 1976 este médico ruso, Yevgeny Chazov, que también era un médico de los que atendían, digamos, a los garifaltes, a los grandes cargos del Estado soviético, pues publica un artículo donde describe que ha administrado intracoronariamente un fibrinolítico en un paciente con un infarto agudo de miocardio. Él en concreto usó la estreptoquinasa, que es una sustancia, una proteína producida por el Streptococcus pyogenes, por eso se llama estreptoquinasa, ¿vale? Y lo que hace es activar el plasminógeno a plasmina y eso es lo que hace que se pueda disolver un coágulo. Esto va a crear una serie de estudios en cascada y de desarrollo de sustancias con esta capacidad y entonces van a aparecer una serie de estudios con muchos pacientes con sustancias fibrinolíticas. He citado aquí algunos. El GISI, que es el grupo italiano para el estudio de la estreptoquinasa en el infarto de miocardio, eficacia del tratamiento fibrinolítico intravenoso en el infarto, de 1986. Un segundo estudio internacional de la supervivencia en el infarto,
Aquí comparaban distintos regímenes de tratamiento con estreptoquinasa intravenosa, aspirina, las dos cosas. Estamos hablando de estudios de 17.000 pacientes. Imaginaos lo que es eso de datos, números, costes, ¿vale? 1988. Y otro que he puesto, de los muchos que hay, pues seguimiento a 6-12 meses de una trombolisis en el infarto agudo de miocardio, ¿vale? Entonces, realmente esto fue otra posibilidad más de tratamiento para los pacientes coronarios con un infarto. Posteriormente aparecieron sustancias más perfeccionables que la estreptoquinasa, como fue un TPA sintético elaborado con ingeniería genética. Pero este tratamiento también tenía sus limitaciones. Y entonces lo primero que se vio es que había un factor tiempo dependiente. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tras 40 minutos de oclusión de la arteria hay un 38% de necrosis. Necrosis es muerte celular, es decir, hay un 38% de tejido del corazón afectado por esa arteria que ya no se va a poder recuperar. Es un daño permanente. Después de 3 horas eso sube al 57%. Después de 6 horas al 71%. Es decir, que hay un factor muy tiempo dependiente. Cuanto más tarde, más ineficaz va a ser el tratamiento. Lo ideal es que se aplique en la primera media hora. ¿Eso qué significa? Que muchos pacientes no eran elegibles para el tratamiento. Por ejemplo, los pacientes más mayores, de entrada, no se metieron en los estudios porque se pensaba que tenían mucho riesgo de sangrar, con lo cual no se les podía poner el tratamiento. Si ya llevaban mucho tiempo de evolución, el riesgo hemorrágico era el mismo, pero el beneficio era muy pequeño. También se quedaban fuera. Si el paciente ya tenía alguna característica que aumentase su riesgo hemorrágico, haber sufrido una hemorragia cerebral, por ejemplo, pues lo mismo. O si estaban tomando un tratamiento anticoagulante. Entonces, no era un tratamiento que se pudiera dar a todo el mundo. A pesar de eso, era un tratamiento, otro gran avance para el infarto agudo de miocardio. Y una consecuencia positiva que tuvo esto es que hubo que hacer todo un protocolo y toda una campaña de educación para que el paciente, nada más que tuviera unos síntomas compatibles con enfermedad, con un síndrome coronario agudo, con un infarto, con una angina, se pusiera en contacto con el sistema médico para acortar el tiempo, que el tiempo fuera el mínimo posible desde que inician los síntomas hasta que el paciente llega o bien a algún sitio prehospitalario que se pueda administrar un fibrinolítico o bien a un sistema de emergencias, de urgencias, donde se le puede hacer una angioplastia o aplicar algún otro tipo de tratamiento, ¿vale? Entonces, esto sí que fue un gran avance porque el tratamiento, la eficacia era tiempo dependiente. Y por eso ahora estamos también acostumbrados a ver, bueno, pues que si uno tiene un dolor torácico, enseguida viene una ambulancia, te atienden, te hacen un electro para ver qué está pasando y si hace falta te pueden trasladar rápidamente a un hospital para darte el tratamiento adecuado. Y esto nos ha venido muy bien porque con las angioplastias en el síndrome coronario agudo, pues pasa exactamente lo mismo. Cuanto antes se hagan, mayor es el beneficio. Si esperamos mucho tiempo a que la arteria está tapada, pues entonces el beneficio va a ser más pequeño. Entonces el mismo sistema de traslado y de diagnóstico precoz ha sido fundamental para que el tratamiento con angioplastia, que es lo que más se hace en nuestro medio hoy en día, pues sea también un tratamiento eficaz. Y ya para terminar, pues seguramente habrá gente en la sala que reconozca esta cara. Esto va a ser un caso clínico, digamos, de ejemplo. Este hombre es Tyrone Power, que era un actor famoso de Hollywood, un galán que se diría entonces, y que estaba en 1958, en noviembre, en España. En concreto estaba rodando una película y nos dice el periódico: ayer falleció repentinamente en Madrid Tyrone Power. El óbito del del famoso actor cinematográfico sobrevino a consecuencia de una angina de pecho mientras rodaba una de las escenas de las películas Salamón y Saba. Parece que el hombre pues estaba bien, como hemos visto la descripción del principio, se encontraba bien, no tenía problemas, pero después de rodar una escena empezó a encontrarse indispuesto. Bueno, vamos a llevarlo, nada, suspendemos el rodaje, que lo lleven al hotel. Cuando iba camino al hotel se puso peor, que venga el médico. Cuando el médico llegó al hotel, no, hay que llevarlo al hospital urgentemente. El caso es que el hombre pues se murió prácticamente sin llegar al hospital, ¿vale? Entonces, esto es lo que le pasaba a alguien en 1958. Y tenemos ejemplos de famosos en nuestra época actual, Antonio Banderas, Iker Casillas, que con el mismo problema de salud, sin embargo, pues han tenido la suerte de poder seguir con su vida normal. Esto es, digamos, un ejemplo del cambio de
cómo se afrontaba la enfermedad entonces a cómo se enfrenta ahora. Es decir, que en los años 50 antes teníamos un diagnóstico muy clínico, con unos síntomas y un tratamiento pues, muy paliativo, reposo, un poco más. Y en cambio ahora tenemos la suerte de que podemos hacer un diagnóstico precoz, bien extrahospitalariamente porque van y nos hacen un electro o bien en urgencias, y tenemos también analíticas muy sensibles, de eso hoy no hemos hablado, que permiten hacer también un diagnóstico precoz de si está habiendo daño miocárdico. Y con este diagnóstico precoz, el paciente puede ser referido para un tratamiento también urgente en un marco de una unidad coronaria con todas las garantías y toda la vigilancia y con distintos tratamientos. La fibrinolisis, que antes se usaba más, ahora se usa menos, aunque en otros países se sigue usando. La angioplastia, que en nuestro medio es lo más frecuente, y eventualmente, si hace falta, pues incluso una cirugía cardíaca sería un tratamiento que tendríamos disponible. Y por último, para despedirme, aunque he hablado de dispositivos, de cirugías, en realidad el tratamiento de fondo de la enfermedad coronaria es tratamiento médico con pastillas, que tienen muy mala prensa, pero sin embargo son el tratamiento de fondo. Por un lado tenemos lo que llamamos prevención primaria, que sería el tratamiento de los que todavía no son pacientes, el tratamiento de los factores de riesgo, que es lo que hemos visto del estudio Framingham, y por otro lado tenemos lo que llamamos prevención secundaria, pacientes que ya han tenido un infarto y que sabemos que si toman sus pastillas y mantienen sus factores de riesgo controlados, pueden estar muchos años sin volver a tener problemas de salud y haciendo una vida normal. He querido acabar con una frase de René Favaloro, donde él decía que el nosotros es más importante que el yo. En medicina los avances son siempre el resultado de una suma de logros acumulados a lo largo de los años. Y esto es lo que os quería contar, y si tenéis alguna pregunta, pues podéis aprovechar ahora. Un aplauso. Muchísimas gracias, Juan, muy interesante, sin lugar a dudas, y complementa la pasada conferencia. El año que viene seguimos avanzando a lo largo de la historia. Muchísimas gracias. Bueno, si tienen alguna duda, pueden levantar la mano. Venga. Quizá por enlazar con la última diapositiva del argentino René Favaloro, un hombre, un cardiólogo, cardiocirujano, sí. Espectacular, dedicado a la función también importante cardiológica y social. Él volvió de Estados Unidos a Argentina para crear un instituto de cardiología que benefició a muchos pacientes argentinos y del Cono Sur. La incomprensión estatal fue la de siempre. No le hicieron ningún caso prácticamente. Quedó embarcado en historias económicas tan importantes que lo obligó a acabar su vida en el suicidio. Esto fue la tragedia de René Favaloro. Así fue, ¿verdad, compañero? Sí, no he querido contarlo por... ya, pero es el aspecto... Por si hacían la serie de televisión. Pero aspecto, sí, efectivamente fue así. Hombre se volvió a Argentina, puso un instituto que hizo una gran labor para pacientes, para formar profesionales de toda Sudamérica, y al final tuvo problemas con el instituto porque tenía que entrar en un sistema de intereses económicos que él no lo veía muy claro, y se acabó suicidando de un tiro en el pecho, efectivamente. Así fue. Y quizá la pequeña mínima anécdota adicional es que la siguiente. Un gran impulsor de la cardiología y cirugía cardíaca del presente fue, fijaros bien, un urólogo. Pero bueno, ¿qué tendrá que ver la próstata con las coronarias? Tiene que ver. Y fue lo siguiente. Este fue Forsman, un internista alemán, consiguió hacer lo que fue el espectáculo de la cirugía cardíaca, y el siguiente, el cateterismo de las arterias del corazón, lo que ha puesto el compañero en la coronariografía. Un urólogo. ¿Qué hizo? Nosotros usamos los urólogos unos pequeños catéteres para hacer cateterismo de los uréteres. Y bueno, el uréter lo puedo cateterizar. ¿Y por qué una arteria? Y se lo hizo. Se lo hizo, y fue un premio Nobel en los años 50
su contribución al cateterismo cardíaco. Y en forma de esa manera, toda la angiofisiología del presente se debe a un urólogo imaginativo, que le costó ser expulsado de su facultad de medicina. Y dije, no, usted esto no puede hacerlo. Esto es una historia... todas las normas. Esto es de circo. Y una entrañable, perfecta universidad alemana no puede permitirse a payasos con circo. Y lo expulsaron. Con lo cual volvió a la urología nuevamente. Pero fue un... Tú sabes muy bien. Hablamos del año pasado. De Forman. Este fue importante. Werner Forman. Muchas gracias, compañero, por tu ilustración, que es fantástica. Muchas gracias. A vosotros. Gracias, Julio, por aportar toda esta información y además rompe el hielo también. Para más cuestiones, sí, voy para allá. Buenas tardes. Buenas tardes. Enhorabuena. Gracias. Muchas gracias. Y le voy a decir dos cosas. Una es un poco graciosa. El inicio de su conferencia se ha copiado usted del cartel de la feria. Y la segunda cosa... ¿No lo puedes desarrollar eso? Sí, el cartel de la feria es un corazón. Ah, bueno, vale. Es que no lo había visto, perdón. Es una gracia, es una gracia, Y la segunda parte, las pastillas que usted ha puesto ahí son de colores, muy vivas. ¿Los frutos secos pueden ser pastillas? Gracias. Los frutos secos son mejor que pastillas, porque es una sustancia natural, son grasas buenas. Entonces, en general, los frutos secos es un alimento que funciona como una medicación, sí. Nos ayuda para tener un perfil de grasas bueno. Gracias. Y están mucho más ricas, ¿no? Sí, seguro. Más preguntas. Venga, voy para allá. Por aquí no hay, ¿eh? No. Buenas tardes. Bueno, decir enhorabuena también por la conferencia y yo voy a ser muy breve. ¿Es sano comer nueces? Nueces sí, porque como ha dicho el otro compañero, es una grasa buena. Entonces, digamos que el perfil graso que se produce en el cuerpo es bueno. Entonces, comer nueces es bueno. Pues nada, pues gracias. Concreta la pregunta, muy bien. Sí. Vale. ¿Salmón dice? ¿Y salmón? Salmón es una grasa buena también. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarte qué importancia tiene el sobrepeso en un infartado y qué opinas sobre la vida sedentaria del mismo. Bueno, el sobrepeso es malo para todo. Además, cada vez ahora mismo son muy famosos unos tratamientos que hay para perder peso, que cada vez se está viendo que tienen más beneficios en términos cardiovasculares. No sabemos muy bien si es solo porque pierden peso o por otro efecto. Entonces, el sobrepeso es malo para todo. Favorece que vaya más hipertensión, más diabetes, el perfil lipídico suele ser peor. Entonces, el sobrepeso no viene mal para todo. Cuanto más lejos estemos de eso o menor sea el sobrepeso, mejor. Si hay que hacer un tratamiento, una recuperación, pues también nos viene mal. Entonces, el síndrome de coronario agudo es una ocasión muy buena para cambiar estilos de vida, porque muchas veces pacientes que llegan con un estilo de vida muy malo, tienen el infarto, lo pasan mal, se asustan y a la vuelta de un año están mucho más sanos, han perdido peso, han mejorado su estilo de vida y se encuentran mucho mejor que estaban antes del infarto. Gracias. Venga, ¿más preguntas? Aquí. Ahora voy para allá. Juan, enhorabuena por la conferencia. Una pregunta que a mí me pusieron el balón concretamente que yo tuve puesto en la ingle durante los 5 días que estuve en la UCI. ¿Qué función tenía? ¿Un balón 5 días? Sí. ¿Quiere decir con un catéter aquí? Sí. Hombre, si tuviste un catéter 5 días, puede ser que fuera un balón de contrapulsación. Eso, si estaban muy mal, que era un infarto muy grande, la función está muy mal, se pone, es un dispositivo que está en la aorta y lo que hace es que tiene un balón sincronizado con el ritmo cardíaco
que se hincha, se deshincha, digamos que está dando una presión adicional para que llegue más sangre a las coronarias. Pero solo se aplica en casos que el paciente esté fatal. Sí, es que estuve fatal. ¿No? Sí. Si llevaste eso puesto, sí. Tuvieron que darme 25 descargas para para arrancar el... Con shock cardiogénico. Sí. Y entonces a veces eso hay que ponerlo. Gracias. Y mira ahora qué bien está. A ver, ahí. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, felicitarte por la conferencia. Quería preguntarte, en el caso de un soplo funcional, ¿qué derivación puede tener a una patología cardíaca? A ver, el soplo es un ruido. Tú ocultas, o a veces sin ocultar, pegando la oreja, puedes oír un soplo, es un ruido que hace... Por eso se llama soplo. Eso antiguamente, cuando no había medios, había que seguirlo, verlo cada año, cada 5 años, para ver si eso había una patología detrás de eso. Hoy en día eso no es necesario. Si alguien tiene un soplo, ya solo por las características, ya puedes sospechar si es un problema cardiológico o no tiene ninguna importancia. Pero, como tenemos la ecografía, si alguien tiene un soplo, se le hace una ecografía. Y si la ecografía es normal, pues se acabó. No hay que hacer nada más, el corazón es normal y punto. Pero tiene las mismas posibilidades de tener un problema cardíaco que cualquier otra persona. Es decir, que por el las hecho... características del soplo, tú ya puedes, digamos, sospechar si es algo patológico o no. Y el diagnóstico definitivo te lo va a dar una ecografía. Pero esas características nunca se le han dicho, sino simplemente es un soplo funcional. Es decir, el apellido... Si le ponen el apellido de funcional, quiere decir que las características del soplo es que es una cosa benigna. Que benigna. No sugiere un problema con la válvula del corazón. Vale, ok. Gracias. Gracias. A ver, Julio. Ahí, sí. Voy. Aquí. Muchas gracias. Felicidades por la exposición. Gracias. La verdad es que ha sido fantástica y muy clara. La cosa de mi intervención es porque al final parece que ha derivado esto hacia los factores de riesgo cardiovascular un poquito. Se han tocado dos, o al menos uno de ellos. Uno es el sobrepeso o la obesidad, sin contar con la diabetes. Se ha visto que el sobrepeso unido a diabetes da una mortalidad cardiovascular a largo plazo muy largo, muy alto, más elevado a la cuenta. Pero bueno, esto es por comentario. Y como eso se ha asociado también, o se ha comentado, de que los frutos secos son buenos, pero caramba, cuidado con el límite. Es decir, frutos secos no coman ni medio kilo, esto tiene que tener un límite, si no pasamos fácilmente al sobrepeso o la obesidad. Esta es la cosa que quería comentar. Y para hacernos una idea, los frutos secos más que tenemos, que más aporte o beneficio cardiovascular, las nueces, las avellanas, lo que quepa en una mano, no más. Lo que quepa en una mano, compren ustedes y no pasen de ahí, porque es que lo que es bueno por el ácido graso monoinsaturado, pues claro, es perjudicial por el aumento calórico. Solo quería hacer esta precisión. Totalmente de acuerdo. Y felicitarle. Frutos secos. Cuando hablamos de que son beneficiosos, son los frutos secos mediterráneos, los que conocemos de toda la vida de aquí. Y efectivamente, pues lo más sensato es una cantidad que sea razonable. Ya decía aquel el clásico que la diferencia entre el veneno y la cura y el remedio es la dosis. Entonces, lógicamente, tiene que ser cantidades, porque son alimentos muy calóricos, con mucha energía. Entonces, si te comes muchos, pues lógicamente vas a tener un problema. Cierto, pero eso había quedado latente aquí, sí, como sí. Que bien, es me bueno. Parece muy bien la aclaración. Gracias. En una mano al día, ¿no? Al día, Julio, ¿al día? Al día. Al día. Vale, vamos con otra pregunta. Muchas gracias por su conferencia. Yo quería saber hasta qué punto un episodio de ansiedad puede provocar un infarto. La ansiedad se puede confundir con un infarto, porque da unos síntomas que pueden ser indistinguibles, ¿vale? Entonces hay que descartar siempre el infarto. No, antes de decir, no, es que está nervioso. Pero como causa, no es una causa habitual de infarto. Hay veces que en un cuadro de un estrés muy intenso,
sobre todo si el paciente ya tiene factores de riesgo, puede producir un síndrome coronario, ¿vale? Pero digamos sería más un desencadenante, más que la causa. Digamos que ya es la última gota que colma el vaso, ¿vale? Pero no es, digamos, la causa de la enfermedad, normalmente no es eso. Gracias. Gracias. ¿Hay más preguntas? No, ¿verdad? Yo creo que no hay ninguna mano más levantada. Sí, por ahí. Vale, vale, que no la veía. Gracias. Gracias por todo. Una pregunta. ¿La tensión arterial alta? Toda mi vida baja. Toda la vida baja y ahora la tengo alta. 16, 15, 17. Diovan 320 y Lisiana. Lisiana es por otra cosa. ¿Por qué es? Lisiana es un anticoagulante, eso no es para la tensión. Ya, pero entonces me la pusieron las dos cosas a la vez. Pues no sería por la tensión. Lo normal es que sea por algún evento o alguna causa que aumente el riesgo trombótico. Ya. Pero Lisiana no es un tratamiento para la hipertensión. Bueno, pues... Entonces tendría o una arritmia o algún tipo de circunstancia que dijeran, ¿tiene usted que tomar un anticoagulante? Si se llama Lisiana es un anticoagulante. ¿Y así para siempre? Para siempre, depende cuál sea la causa. Ya. Bueno, pues volveré al médico, que hace un año que no he ido. Está bien. Es una buena medida. Venga, gracias. Nada. Gracias. Un momento. Voy para allá. Con el micrófono. Que si no, luego no se graba, no se oye. ¿Un episodio de hipertensión muy alto, un pico muy alto, puede provocar un infarto o una angina? Sí. En general, un pico de hipertensión o una situación mantenida de hipertensión, ya solo de por sí, sin que haya nada más, puede dar síntomas como angina, ¿vale? Si además hay arterias que están enfermas, pues puede producir un evento coronario, claro, y una hemorragia cerebral, cualquier complicación que tenga que ver con eso. Sí. Gracias. Gracias. ¿Sí? ¿Va? Dicen por aquí ya. Yo creo que sí. Bueno, pues vamos a darle un fuerte aplauso también por resolver todas estas dudas. Vamos a pedir a nuestro presidente, a Juan José Caravaca, que nos acompañe en este escenario. Juan, si podéis colocaros delante, porque le quiere hacer entrega de este detalle. Uy, esto es lujo. Esto es lujosísimo. Ahora es oro líquido. Bueno, pues este detalle para agradecer su participación en este ciclo de conferencias y tan solo, muy rápido, recordarles, lo hemos dicho al inicio, el próximo 13 de enero, lunes 13 de enero, regresamos una conferencia a cargo de Diego Quirós, ya lo conocen, licenciado en Historia Medieval. El título de su conferencia es Venturas y desventuras del patrimonio español, del mal regalo a la mala venta. Muy interesante y les recomiendo que no se la pierdan. Hasta entonces, en nombre de la asociación, en nombre de Aluex, felices fiestas, que descansen y que disfruten. Nos vemos el 13 de enero. Muchísimas gracias.